Un millonario invita a su exnovia a su boda para verla sufrir. En cuanto ella entra, nota que va acompañada por 3 niños idénticos a él. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. El sol de la tarde madrileña se reflejaba en las imponentes torres de cristal de Asca, creando un espejismo dorado que contrastaba con la frialdad que habitaba el corazón de Alejandro Vallejo. Desde su despacho en el piso 42 de la Torre Picasso, contemplaba el skyline que tanto había contribuido a transformar en los últimos 6 años. Su empresa, Vallejo Tech, se había convertido en uno de los gigantes tecnológicos más importantes de España, y ahora, por fin, había llegado el momento de su venganza más dulce. «Señor Vallejo, la señorita Arroyo está aquí para la reunión», anunció su asistente por el intercomunicador. «Que pase», respondió secamente, mientras una sonrisa calculadora se dibujaba en su rostro. Laura Arroyo entró en el despacho con la confianza que le habían dado sus 2 millones de seguidores en redes sociales. Su presencia era magnética, como correspondía a una de las influencers más cotizadas de Madrid. Lo que ella no sabía era que cada paso que daba hacia el altar era parte de un plan meticulosamente diseñado por Alejandro. «Cariño», exclamó Laura acercándose para darle un beso. «¿Has visto el último post sobre nuestra boda? Ya tiene más de 500.000 de likes». Alejandro asintió mecánicamente mientras recordaba aquella tarde de otoño, 6 años atrás, cuando Carmen Sáenz, el verdadero amor de su vida, lo había abandonado en este mismo edificio. La memoria era tan vívida que casi podía oler su perfume a jazmín mezclado con el aroma a café de las cafeterías de Nuevos Ministerios. «La boda será el evento del año», murmuró, sabiendo que sería mucho más que eso. Sería su venganza perfecta. Isabel Montoya, su mentora y actual directora de operaciones, entró sin llamar como era su costumbre. «Alejandro, necesito que revises estos contratos antes de la junta de accionistas», dijo, lanzando una mirada significativa a Laura, quien entendió la indirecta y se despidió con un beso al aire. «¿Está todo preparado?», preguntó Isabel una vez que estuvieron solos. «Cada detalle», respondió Alejandro. «Carmen estará en primera fila viendo cómo me caso con la mujer más influyente de Madrid. Su pequeña startup de responsabilidad social corporativa quedará en ridículo cuando anuncie la nueva división de Vallejo Tech dedicada exactamente al mismo sector». Isabel sonrió con satisfacción. Había moldeado a Alejandro durante años, transformándolo de un idealista programador en un implacable empresario. Lo que él no sabía era que ella guardaba un secreto que podría destruir todo lo que habían construido. Mientras tanto, en un pequeño ático del barrio de Tetuán, Carmen Sáenz observaba la misma torre donde una vez había soñado construir un futuro junto a Alejandro. Sus ojos se desviaron hacia la habitación donde sus 3 pequeños dormían plácidamente. Pablo, Marcos y Daniel, de 5 años, eran la viva imagen de su padre, aunque él ni siquiera conocía su existencia. Carmen acarició el sobre que contenía la invitación a la boda. Después de 6 años de intentos fallidos por contactar con Alejandro, por fin tenía la oportunidad de revelar la verdad. Sus manos temblaban mientras repasaba el plan que había trazado junto a Diego Ruiz, el neurólogo que atendía a Marcos y que se había convertido en su confidente y apoyo durante el último año. «Mamá, ¿por qué lloras?», preguntó una vocecita desde la puerta. Era Pablo, el mayor de los trillizos, por 2 minutos. «No lloro, mi amor», respondió Carmen, secándose rápidamente las lágrimas. «Solo estoy pensando en lo mucho que habéis crecido». El niño se acercó y la abrazó con esa intuición especial que tienen los niños. «¿Es por papá?», preguntó inocentemente. Carmen sintió que el corazón se le encogía. Sus hijos cada vez preguntaban más por su padre, y mantener el secreto se había vuelto una carga insoportable. La verdad tendría que salir a la luz, y el circo mediático que Alejandro había montado con su boda le proporcionaría el escenario perfecto. Esa noche, mientras Madrid se preparaba para dormir, 4 personas trazaban planes que cambiarían sus vidas para siempre. Alejandro pulía los detalles de su venganza. Laura soñaba con su boda perfecta.
Isabel ocultaba correos electrónicos que podrían destruirlo todo, y Carmen reunía el valor para enfrentarse al pasado. Lo que ninguno de ellos sabía era que el destino tenía sus propios planes, y que las torres de cristal de Azca serían testigos de una historia donde el amor, la verdad y la redención se entrelazarían de maneras que ninguno podría haber imaginado. La primavera madrileña había llegado con fuerza a Azca y los cerezos que bordeaban el paseo de la Castellana estaban en plena floración. Diego Ruiz contemplaba este espectáculo desde la consulta de su clínica privada en la calle Orense, mientras esperaba la llegada de Marcos para su revisión mensual. El timbre de su móvil lo sacó de sus pensamientos. Era Carmen. «Diego, no puedo llevar a Marcos hoy». Su voz sonaba agitada. «Isabel Montoya quiere verme en su despacho en media hora. Dice que es sobre mi propuesta de colaboración con Vallejo Tech». «No te preocupes», respondió Diego, intentando ocultar su preocupación. «Puedo ir a recoger a Marcos al colegio y traerlo a la consulta». El silencio al otro lado de la línea delataba el nerviosismo de Carmen. «Gracias», dijo finalmente. «No sé qué haría sin ti». Diego colgó el teléfono y se aflojó la corbata. Su relación con Carmen había evolucionado de una manera que no esperaba cuando comenzó a tratar a Marcos por sus dolores de cabeza. Lo que empezó como una relación profesional se había transformado en algo más profundo, aunque ninguno de los dos se atrevía a ponerle nombre. Mientras tanto, en la Torre Picasso, Isabel Montoya releía por enésima vez los correos electrónicos que había interceptado 6 años atrás. Mensajes desesperados de Carmen intentando contactar con Alejandro, contándole sobre su embarazo, suplicando una conversación. Isabel los había bloqueado todos, convencida de que un heredero inesperado habría destruido todos sus planes para Vallejo Tech. «Señora Montoya», interrumpió su asistente, «la señora Sáenz está aquí». Carmen entró en el despacho con la elegancia discreta que la caracterizaba. Sus ojos, del color del café con leche, recorrieron la estancia hasta posarse en Isabel. «Carmen, querida», sonrió Isabel con falsa cordialidad. «Me alegro de que hayas podido venir con tan poca antelación». «No todos los días la directora de operaciones de Vallejo Tech solicita una reunión urgente», respondió Carmen, manteniendo un tono profesional. Isabel se levantó y caminó hacia el ventanal. «Tu propuesta para implementar programas de responsabilidad social en empresas tecnológicas es interesante», comenzó. «Pero me temo que no podemos colaborar con tu startup». «¿Por qué no?», preguntó Carmen, aunque ya intuía la respuesta. «Vallejo Tech está a punto de lanzar su propia división de responsabilidad social corporativa», respondió Isabel, girándose para observar la reacción de Carmen. «Sería redundante». Carmen sintió cómo la sangre le hervía en las venas. ¿Redundante? ¿O es otra forma de Alejandro de demostrar su poder? Isabel arqueó una ceja. «Veo que sigues siendo tan directa como siempre, pero deberías saber que Alejandro ha cambiado. Ya no es el joven idealista que conociste en la universidad. No, ahora es el títere que tú has creado», respondió Carmen levantándose. «Pero pronto sabrá la verdad». «¿Qué verdad?», preguntó Isabel, aunque un escalofrío le recorrió la espalda. «La verdad sobre todo», respondió Carmen antes de salir del despacho. En ese mismo momento, en el colegio Eurocolegio Casby International Private School, Diego esperaba a Marcos en la puerta. El pequeño salió corriendo al verlo, seguido de cerca por sus hermanos. «¡Tío Diego!», gritaron los tres al unísono. Diego sonrió, aunque su corazón se encogió al ver los rasgos de Alejandro reflejados en sus rostros. «¿Dónde está mamá?», preguntó Daniel, el más observador de los tres. «Tenía una reunión importante», respondió Diego. «Pero me ha pedido que lleve a Marcos a la consulta para su revisión». Mientras tanto, en el ático de Laura Arroyo en el Paseo de La Habana, la influencer grababa su último vídeo sobre los preparativos de la boda. «Y aquí tenéis, mis amores, el vestido que llevaré en el día más especial de mi vida», decía a la cámara, mostrando un diseño exclusivo de un famoso modisto español. Su móvil vibró con un mensaje de un número desconocido. «La boda es una farsa. Alejandro Vallejo solo te está utilizando. Tengo pruebas». Laura se quedó paralizada, con el vestido aún en las manos. ¿Quién había enviado ese mensaje? Y más importante aún,
¿Sería cierto? En su despacho, Alejandro revisaba los últimos detalles de la boda cuando Isabel entró como un tornado. «Carmen sabe algo», dijo sin preámbulos. «Ha estado aquí y...» «¿Que Carmen ha estado aquí?», interrumpió Alejandro, levantándose de golpe. «¿Por qué no me lo has dicho antes?» «Porque sé cómo te pones cuando se trata de ella», respondió Isabel. «Además, hay algo más que deberías saber». Pero antes de que pudiera continuar, el móvil de Alejandro sonó. Era un correo electrónico con un archivo adjunto. El remitente: Carmen Sáenz. El asunto: la verdad que has estado buscando. Las torres de Azca proyectaban sombras cada vez más largas sobre Madrid, mientras los secretos que guardaban amenazaban con salir a la luz. La venganza de Alejandro, el amor de Carmen, los miedos de Isabel y los sueños de Laura estaban a punto de colisionar en una tormenta perfecta que ninguno de ellos podría controlar. El paseo de la Castellana bullía de actividad mientras Carmen esperaba en la terraza del Café Santander, observando el ir y venir de ejecutivos que llenaban las calles de Azca durante la hora del almuerzo. Su móvil descansaba sobre la mesa, la pantalla mostrando el correo que acababa de enviar a Alejandro. No había vuelta atrás. Diego apareció entre la multitud, con Marcos dormido en sus brazos y Pablo y Daniel siguiéndolo de cerca. «Se quedó dormido después de la consulta», explicó, mientras se sentaba cuidadosamente para no despertar al niño. «¿Cómo fue la revisión?», preguntó Carmen, acariciando suavemente el cabello de Marcos. «Los dolores de cabeza han disminuido», respondió Diego, mientras hacía señas a un camarero. «Pero hay algo más que necesitamos discutir». En ese momento, el móvil de Carmen vibró violentamente sobre la mesa. Era Alejandro. «¿Qué significa esto?». Su voz sonaba tensa, contenida. «¿Por qué me envías fotos de 3 niños?». Carmen respiró hondo, mirando a sus hijos. Pablo y Daniel compartían un croissant, ajenos a la conversación que cambiaría sus vidas. «Son tus hijos, Alejandro, nuestros hijos. Los trillizos de los que intenté hablarte hace 6 años». El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. «Esto es imposible», respondió finalmente Alejandro. «Es otra de tus manipulaciones. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo antes de mi boda?». «Porque llevas 6 años bloqueando mis intentos de contactarte», respondió Carmen, su voz quebrándose ligeramente. «Porque tus hijos preguntan cada día por su padre, y porque estás a punto de cometer un error que destruirá más vidas de las que imaginas». En la Torre Picasso, Alejandro se dejó caer en su silla, las fotos de los 3 niños proyectadas en la pantalla de su ordenador. Era como mirarse en un espejo del pasado, los mismos ojos, la misma sonrisa, hasta el mismo gesto pensativo que él tenía a esa edad. Isabel entró sin llamar, como siempre, pero se detuvo en seco al ver la expresión de Alejandro. «¿Qué sucede? Tú lo sabías». No era una pregunta. «Sabías sobre los niños». Isabel palideció. «Alejandro, todo lo que hice fue por el bien de la empresa. Eras demasiado joven. Teníamos que centrarnos en el crecimiento de Vallejo Tech. Interceptaste sus mensajes». La voz de Alejandro era peligrosamente suave. «¿Durante 6 años me has ocultado que tengo 3 hijos?» Mientras tanto, Laura Arroyo entraba en el edificio, decidida a confrontar a su prometido sobre el mensaje anónimo que había recibido. El guardia de seguridad la saludó con familiaridad mientras se dirigía a los ascensores. En la terraza del café, Diego observaba a Carmen con preocupación mientras ella terminaba la llamada. Los niños habían terminado su merienda y jugaban cerca de la fuente bajo la atenta mirada de la camarera. «¿Cómo lo ha tomado?», preguntó Diego, aunque la expresión de Carmen ya le daba una respuesta. «Está conmocionado», respondió ella, guardando el móvil. «Pero hay algo más. Creo que Isabel Montoya ha estado ocultando información durante todos estos años». «¿La misma Isabel Montoya que bloqueó tu proyecto de responsabilidad social?», preguntó Diego, frunciendo el ceño. Carmen asintió. «La misma que ha estado manipulando a Alejandro desde que éramos estudiantes, pero ahora tengo pruebas. Encontré los correos electrónicos que interceptó, las cartas que nunca llegaron a su destino». En ese momento, Pablo se acercó a la mesa, sus ojos brillantes de curiosidad. «Mamá,
¿Por qué ese señor de la foto de tu móvil se parece tanto a nosotros? Carmen intercambió una mirada con Diego. El momento que tanto había temido y esperado había llegado. Cielo, ¿recuerdas que siempre me preguntáis por vuestro papá? Pues ha llegado el momento de que os cuente toda la verdad. En la Torre Picasso, la confrontación entre Alejandro e Isabel alcanzaba su punto crítico. Laura, que acababa de llegar al piso, escuchaba la discusión desde el otro lado de la puerta, su corazón hundiéndose con cada palabra que oía. Todo este tiempo, decía Alejandro, su voz temblando de rabia, todo este tiempo he estado culpando a Carmen, planeando una venganza absurda, cuando la verdadera traidora estaba aquí mismo. Lo hice por ti, insistía Isabel. Eras brillante, tenías potencial. Un embarazo múltiple lo habría arruinado todo. ¿Por mí? Alejandro rió amargamente. Lo hiciste por ti misma, por tu obsesión con el control. ¿Sabes qué es lo peor? Que funcionó. Me convertiste exactamente en lo que querías, un títere sin corazón, tan obsesionado con el éxito que estaba dispuesto a utilizar a una mujer inocente para vengarme de otra. Laura empujó la puerta, incapaz de seguir escuchando sin intervenir. Las miradas de todos se dirigieron hacia ella. El atardecer madrileño teñía de naranja las ventanas de la Torre Picasso, mientras Laura permanecía de pie en la puerta del despacho, su figura recortada contra la luz del pasillo. Sus ojos, normalmente brillantes ante las cámaras, estaban empañados por lágrimas contenidas. Así que era verdad, dijo con voz temblorosa. Todo este tiempo, todo ha sido una mentira. Alejandro se levantó de su silla, pero no se acercó a ella. ¿Qué podía decir? ¿Cómo justificar que había estado utilizando a una mujer inocente como instrumento de una venganza basada en mentiras? Laura, comenzó, pero ella levantó una mano para detenerlo. No te molestes, interrumpió. ¿Sabes qué es lo más patético? Que realmente me enamoré de ti. Incluso cuando recibí ese mensaje anónimo sobre tus verdaderas intenciones, quise creer que era una mentira. Isabel aprovechó el momento para intentar escabullirse, pero Laura la detuvo con sus siguientes palabras. ¿Y usted, señora Montoya, está satisfecha con el daño que ha causado? ¿Tanto poder necesitaba tener sobre los demás? Mientras tanto, en el Café Santander, Carmen terminaba de contarles la verdad a sus hijos. Pablo, Marcos y Daniel la miraban con una mezcla de confusión y asombro. ¿Entonces el señor de la foto es nuestro papá?, preguntó Daniel, el más analítico de los tres. Sí, mi amor, respondió Carmen, conteniendo las lágrimas. Y quiere conoceros. ¿Por qué no nos conoció antes?, inquirió Pablo, frunciendo el ceño de una manera que le recordaba tanto a Alejandro que dolía. Diego, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, intervino con suavidad. A veces los adultos cometemos errores, chicos. Lo importante es que ahora vuestro padre quiere formar parte de vuestra vida. En ese momento, el móvil de Carmen vibró con un mensaje de Alejandro. Necesito verlos, por favor. De vuelta en la Torre Picasso, Laura recogía sus pertenencias del despacho de Alejandro. Sus 2 millones de seguidores pronto sabrían que la boda del año había sido cancelada, pero por primera vez en su vida, las redes sociales eran lo último que le preocupaba. Todo este tiempo, dijo mientras guardaba un marco con una foto de ellos en París, estuve compartiendo nuestra historia de amor con el mundo y resulta que era una historia de venganza. Laura, Alejandro intentó acercarse nuevamente. Sé que no merezco tu perdón, pero... No lo mereces, cortó ella. Pero tampoco lo necesitas. Necesitas perdonarte a ti mismo y arreglar el daño que has causado. Tienes 3 hijos que no conocen a su padre. Isabel, que había permanecido en un rincón del despacho, intentó intervenir. Laura, querida, las cosas no son tan simples. Cállese, explotó Laura. Usted es la peor de todos. Manipuló las vidas de personas inocentes por poder y dinero. ¿Sabe qué? Debería estar agradecida de que solo planeé contar mi versión de la historia en mis redes, y no todo lo que he descubierto sobre sus manipulaciones. En el Café Santander, Carmen recibía otro mensaje de Alejandro. Estoy dejando la oficina. ¿Podemos vernos en el parque de Berlín? Es más tranquilo que Asca a esta hora. Diego notó su nerviosismo. ¿Quieres que me quede contigo?
Carmen negó con la cabeza. Necesito hacer esto sola. Alejandro necesita conocer a sus hijos sin más complicaciones. ¿Y nosotros qué somos?, preguntó Marcos, que había estado inusualmente callado. Carmen abrazó a sus 3 pequeños. Vosotros sois lo más importante, siempre, y vuestro padre necesita saberlo. Mientras Carmen y los niños se dirigían al Parque de Berlín, en la Torre Picasso, Isabel Montoya comenzaba a sentir cómo su imperio de mentiras se desmoronaba. Las pantallas de los ordenadores seguían mostrando los correos interceptados, las pruebas de años de manipulación. Laura se detuvo en la puerta antes de salir. Una última cosa, Alejandro. A pesar de todo, espero que encuentres la paz que buscabas y que tus hijos te ayuden a recordar quién eras antes de que ella te convirtiera en esto. Con esas palabras, la influencer más seguida de Madrid desapareció por el pasillo, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Alejandro se giró hacia Isabel, que parecía haber envejecido 10 años en las últimas horas. «Recoge tus cosas», dijo con una calma que sorprendió a ambos. «El lunes presentaré una moción a la Junta Directiva para tu destitución, y si intentas resistirte, todos esos correos que interceptaste se harán públicos. ¿Me destruirías después de todo lo que he hecho por ti?», preguntó Isabel incrédula. «No, Isabel. Tú te destruiste sola cuando decidiste que el poder era más importante que la verdad». Mientras el sol terminaba de ocultarse tras las torres de Asca, 3 historias convergían hacia el Parque de Berlín. Un padre que descubría el verdadero significado del amor, 3 niños que por fin conocerían su historia completa, y una madre que había luchado durante 6 años por este momento. El Parque de Berlín se teñía con los últimos rayos del sol cuando Alejandro llegó, su corazón latiendo con una intensidad que no había sentido en años. Se aflojó la corbata mientras caminaba por los senderos bordeados de rosales, intentando calmar su nerviosismo. Los sonidos de la ciudad parecían distantes aquí, como si el parque fuera un refugio del caos que acababa de dejar atrás en Asca. A lo lejos, distinguió a Carmen sentada en un banco cerca de la fuente central. A su lado, 3 pequeñas figuras jugaban con un balón. Alejandro se detuvo, paralizado por la imagen. Eran exactamente como las fotos que había recibido, pero verlos en movimiento, escuchar sus risas, era una experiencia completamente diferente. «Pablo, ten cuidado», gritó Carmen cuando el balón se escapó rodando en dirección a Alejandro. El niño corrió tras la pelota, deteniéndose en seco al ver al extraño que aparecía en la foto de su madre. Sus hermanos, notando su vacilación, corrieron a su lado. «Hola», dijo Alejandro, su voz apenas un susurro. Se agachó para quedar a la altura de los niños, recogiendo el balón. Soy Alejandro». Los 3 pares de ojos idénticos lo estudiaban con curiosidad. Carmen se acercó lentamente, colocándose detrás de sus hijos. «Niños», dijo con suavidad, «este es vuestro padre». Daniel, siempre el más directo, dio un paso adelante. «¿Por qué no habías venido antes?». La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que había estado demasiado ocupado planeando una venganza contra su madre como para saber de su existencia? «Porque cometí muchos errores», respondió finalmente. «Pero estoy aquí ahora, si me permitís conoceros». Marcos, el más tímido, se escondió parcialmente detrás de Carmen, pero Pablo dio un paso adelante, extendiendo su pequeña mano. «Yo soy Pablo», dijo con una seriedad que arrancó una sonrisa a los adultos. «Soy el mayor». «Por 2 minutos», protestó Daniel, también acercándose. «Yo soy Daniel, y el que está con mamá es Marcos». Alejandro estrechó sus manos con delicadeza, como si temiera que pudieran romperse. «Me alegro mucho de conoceros», dijo, y por primera vez en 6 años, sus palabras no contenían ni una pizca de falsedad. Carmen observaba la escena con una mezcla de emociones. Este no era el reencuentro que había imaginado durante tantos años, pero quizás era el que necesitaban. «¿Quieres jugar con nosotros?», preguntó Pablo, señalando el balón que Alejandro aún sostenía. «Me encantaría», respondió él, mirando a Carmen en busca de aprobación. Ella asintió levemente. Durante la siguiente hora, el exitoso CEO de Vallejo Tech se olvidó de todo.
de las juntas directivas, de las manipulaciones de Isabel, de su fallida boda. Solo existían el balón, las risas de sus hijos y las ocasionales indicaciones de Carmen. Mientras jugaban, Marcos fue perdiendo su timidez inicial. ¿Es verdad que trabajas en esas torres tan altas?, preguntó durante un descanso. Sí, respondió Alejandro sentándose en el césped junto a ellos. En la Torre Picasso. Mamá dice que antes trabajabais juntos, intervino Daniel. Así es, confirmó Alejandro, mirando a Carmen. Vuestra madre y yo teníamos grandes sueños de crear algo que ayudara a la gente. Como su empresa ahora, dijo Pablo orgulloso. Mamá ayuda a otras empresas a ser más buenas con el planeta. Alejandro sintió una punzada de vergüenza al recordar cómo había intentado sabotear el trabajo de Carmen. Vuestra madre siempre ha sido mejor persona que yo, admitió. El cielo se había oscurecido considerablemente cuando Carmen anunció que era hora de volver a casa. Los niños protestaron, pero el cansancio era visible en sus rostros. ¿Podemos volver a vernos?, preguntó Marcos, sorprendiendo a todos con su iniciativa. Me gustaría mucho, respondió Alejandro mirando a Carmen. Si vuestra madre está de acuerdo. Podemos organizarlo, dijo ella, y por primera vez en la tarde le sostuvo la mirada. Los niños tienen que conocer a su padre. Mientras los veía alejarse, Alejandro sacó su móvil y canceló la reunión que tenía programada para la mañana siguiente con el equipo de marketing sobre el lanzamiento de la división de responsabilidad social. Tenía una idea mejor. En su despacho de la Torre Picasso, Isabel Montoya empaquetaba sus pertenencias, su imperio de mentiras desmoronándose con cada objeto que guardaba en cajas. En su escritorio una notificación parpadeaba. Laura Arroyo acababa de publicar un post anunciando la cancelación de la boda. Pero en el parque de Berlín, bajo el cielo estrellado de Madrid, un padre descubría que la verdadera riqueza no se medía en cifras de negocio, sino en las sonrisas de 3 niños que, sin saberlo, acababan de cambiar su mundo para siempre. La mañana siguiente amaneció con una claridad inusual en Madrid. Diego Ruiz observaba desde la ventana de su consulta cómo el sol se reflejaba en las torres de Asca, creando destellos que parecían señales en clave Morse. Su móvil vibró con un mensaje de Carmen. «Necesito verte». ¿Café en El Invernadero? El Invernadero era un pequeño café en los jardines del Museo de Arte Público, un rincón tranquilo en medio del bullicio empresarial de Asca. Carmen ya estaba allí cuando Diego llegó, sus manos entrelazadas alrededor de una taza de café. «¿Cómo fue todo?», preguntó él sentándose frente a ella. Carmen levantó la mirada y Diego pudo ver las marcas de una noche sin dormir en sus ojos. «Diferente a todo lo que había imaginado», respondió. «Los niños, fue como si algo en ellos hubiera reconocido a su padre». Mientras tanto, en la Torre Picasso, Alejandro entraba en su despacho más temprano de lo habitual. La oficina estaba prácticamente vacía, excepto por el personal de limpieza y algunos empleados especialmente madrugadores. El escritorio de Isabel estaba vacío, las cajas de sus pertenencias ya retiradas. Se sentó frente a su ordenador y comenzó a escribir un correo electrónico dirigido a toda la compañía. «Estimado equipo de Vallejo Tech, los últimos acontecimientos me han llevado a reflexionar profundamente sobre el rumbo de nuestra empresa y mis propias acciones como CEO. A partir de hoy, implementaremos cambios significativos en nuestra estructura y objetivos». En el café, Carmen continuaba su conversación con Diego. Alejandro ha cambiado, o quizás está volviendo a ser quien era antes de que Isabel lo transformara. «¿Y cómo te sientes respecto a eso?», preguntó Diego intentando mantener un tono profesional a pesar de sus sentimientos personales. «Confundida», admitió Carmen. «Durante 6 años he estado tan enfocada en proteger a los niños, en sacar adelante mi empresa, y ahora, de repente, todo está cambiando». En ese momento, su móvil sonó con una notificación. Era un correo de Vallejo Tech. Carmen lo abrió, sus ojos ensanchándose mientras leía. «No puede ser», murmuró. «¿Qué sucede?», preguntó Diego inclinándose para ver. «Alejandro está reestructurando toda la empresa. Está creando una fundación para padres y madres emprendedores y quiere que mi empresa lidere la división de responsabilidad social corporativa».
En la Torre Picasso, Alejandro terminaba de explicar los cambios a su equipo directivo. Las caras de sorpresa y confusión se mezclaban en la sala de juntas. ¿Está seguro de esto, señor Vallejo?, preguntó uno de los directores. Es un cambio radical en nuestra estrategia. Por primera vez en mucho tiempo estoy completamente seguro, respondió Alejandro. Vallejo Tech nació con la visión de hacer del mundo un lugar mejor a través de la tecnología. En algún punto del camino perdimos eso de vista. En el parque del colegio, Pablo, Marcos y Daniel jugaban durante el recreo, compartiendo con sus amigos la noticia de que por fin habían conocido a su padre. ¿Y es tan alto como en la foto?, preguntó uno de sus compañeros. Más, respondió Pablo entusiasmado. Y prometió llevarnos este fin de semana al Parque Warner. De vuelta en el invernadero, Diego observaba cómo Carmen releía el correo por tercera vez. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. No lo sé, respondió ella con honestidad. Por un lado, es la oportunidad que siempre soñé para expandir el impacto de mi trabajo. Por otro lado, significa trabajar cerca de Alejandro, completó Diego. Carmen asintió, notando el ligero cambio en el tono de voz de Diego. ¿Todo es tan complicado ahora? No tiene por qué serlo, dijo Diego, reuniendo valor. Carmen, estos últimos meses... Pero antes de que pudiera continuar, el móvil de Carmen sonó nuevamente. Era un mensaje de Alejandro. ¿Podemos vernos? Necesito explicarte los detalles de la propuesta en persona. Diego vio la duda en los ojos de Carmen y tomó una decisión. Ve, dijo suavemente. Necesitáis hablar por los niños y por vosotros mismos. Diego, comenzó Carmen, pero él la interrumpió con una sonrisa triste. El tiempo nos dirá dónde nos lleva todo esto, dijo, levantándose. Mientras tanto, hay 3 pequeños pacientes que necesitan a todos los adultos de su vida trabajando juntos. Mientras Carmen se dirigía a la Torre Picasso, las palabras de Diego resonaban en su mente. La ciudad parecía diferente esta mañana, como si el aire estuviera cargado de posibilidades. En el vestíbulo del edificio, se cruzó con Laura Arroyo, que salía con una pequeña caja de pertenencias. Las 2 mujeres se miraron por un momento, reconociéndose mutuamente. Laura fue la primera en hablar. «Cuida de él», dijo simplemente. «Debajo de todo ese exterior corporativo, todavía existe el hombre del que te enamoraste». Antes de que Carmen pudiera responder, las puertas del ascensor se abrieron. Era hora de enfrentar un nuevo capítulo en esta historia que parecía no dejar de dar giros inesperados. La oficina de Alejandro había cambiado sutilmente desde la última vez que Carmen estuvo allí. Las fotos corporativas habían sido reemplazadas por dibujos infantiles, y sobre su escritorio descansaba un marco con la foto de los trillizos que ella le había enviado. «Gracias por venir», dijo Alejandro, levantándose para recibirla. «¿Café?» «Prefiero ir al grano», respondió Carmen sentándose frente a él. «¿Por qué este cambio repentino?» Alejandro se aflojó la corbata, un gesto que Carmen recordaba bien de sus días universitarios. «Porque por fin entendí que estaba reproduciendo exactamente lo que Isabel hizo conmigo. Manipular, controlar, usar el poder como escudo». En el consultorio de Diego, Marcos tenía su revisión semanal. El pequeño estaba más animado que nunca, hablando sin parar sobre el encuentro con su padre. «¿Y sabes qué, tío Diego? Papá dijo que podemos ir a su oficina cuando queramos», exclamaba mientras Diego revisaba sus reflejos. «Eso es maravilloso, Marcos», respondió Diego, manteniendo su profesionalismo a pesar del nudo en su garganta. De vuelta en la Torre Picasso, Alejandro desplegaba su plan ante Carmen. «Quiero crear una fundación que apoye a padres y madres emprendedores, guarderías en las empresas, horarios flexibles, apoyo financiero, todo lo que tú necesitaste y no tuviste cuando estabas embarazada». Carmen lo observaba con una mezcla de escepticismo y esperanza. «¿Y mi empresa?» «Necesito tu experiencia, Carmen, no solo en responsabilidad social corporativa, sino en humanidad, algo que perdí en el camino». En ese momento, la puerta se abrió y Pablo entró corriendo, seguido por Daniel y una asistente apologética. «Lo siento, señor Vallejo, insistieron en que querían ver a su padre». «Está bien», sonrió Alejandro, levantándose para recibir a sus hijos. «De hecho, llegáis en el momento perfecto».
Carmen observó cómo Alejandro interactuaba con los niños, explicándoles con paciencia las vistas desde la ventana, respondiendo sus preguntas sobre los ordenadores y las pantallas. Era como ver al hombre del que se había enamorado emerger nuevamente de detrás de la fachada corporativa. ¿Mamá va a trabajar contigo?, preguntó Daniel, siempre perspicaz. Alejandro miró a Carmen. Eso espero. Vuestra madre tiene mucho que enseñarnos a todos. En el parque de Azca, Diego caminaba solo, perdido en sus pensamientos, cuando se encontró con Laura Arroyo. «Usted es el doctor Ruiz, ¿verdad?», preguntó ella, «el neurólogo de los niños». Diego asintió, sorprendido. «Carmen habla mucho de usted», continuó Laura. «Quizás demasiado, para alguien que solo es el médico de sus hijos». Sus palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de significado. Mientras tanto, en la oficina, Carmen y Alejandro finalizaban los detalles de su colaboración profesional mientras los niños dibujaban en una mesa cercana. «No será fácil», advirtió Carmen. «Hay mucha historia entre nosotros». «Lo sé», respondió Alejandro, «pero por primera vez en 6 años quiero hacer las cosas bien. Por ellos, por ti, por la persona que solía ser». En ese momento Marcos levantó la vista de su dibujo. «¿Podemos ir al Parque Warner este fin de semana?» «¿Todos juntos?» Carmen y Alejandro intercambiaron miradas. «Todos juntos», repitió Carmen, y en esas 2 palabras había tanto perdón como promesa. El sol comenzaba a ponerse sobre las torres de Azca, proyectando largas sombras sobre la ciudad. En diferentes puntos del distrito financiero, 4 adultos y 3 niños navegaban las complejas aguas del perdón, la redención y los nuevos comienzos. El Parque Warner bullía de actividad aquel sábado por la mañana. Pablo, Marcos y Daniel corrían de atracción en atracción, su energía aparentemente inagotable. Carmen los observaba desde un banco, una sonrisa dibujada en su rostro, mientras Alejandro hacía fila con ellos para la montaña rusa infantil. «Es extraño verlos así, ¿verdad?», dijo una voz a su lado. Era Diego, que había sido invitado por insistencia de los niños. «Todo es extraño últimamente», respondió Carmen, haciendo espacio para que se sentara. En la fila, Alejandro respondía a las 1001 preguntas de sus hijos sobre su trabajo, su vida, y por qué le gustaba tanto usar corbata. «¿Y por qué no vivías con nosotros antes?», preguntó Daniel de repente, con esa inocencia brutal propia de los niños. Alejandro sintió que el corazón se le encogía. «Porque cometí errores, pero estoy trabajando para arreglarlos». En la oficina de Vallejo Tech, Isabel Montoya terminaba de recoger sus últimas pertenencias. Su mirada se detuvo en una foto antigua. Ella, Alejandro y Carmen en la graduación. Antes de que todo se complicara, antes de que el poder y la ambición nublaran su juicio. De vuelta en el parque de atracciones, la tarde avanzaba entre risas, algodón de azúcar y fotografías. Diego observaba la interacción entre Carmen y Alejandro, notando cómo su lenguaje corporal había cambiado desde aquel primer encuentro en el parque de Berlín. «¿Estás bien?», preguntó Carmen sentándose junto a él mientras Alejandro llevaba a los niños a comprar helados. «Siempre», respondió Diego con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Los niños están felices. Eso es lo importante». Carmen tomó su mano brevemente. «Tú también eres importante, Diego. Para todos nosotros». En el puesto de helados, Marcos tiraba de la manga de Alejandro. «Papá, ¿el tío Diego va a seguir viniendo a casa?». «Por supuesto», respondió Alejandro sorprendido por la pregunta. «El doctor Ruiz es una parte importante de vuestras vidas». «Bien», sonrió Marcos. «Porque hace feliz a mamá». Alejandro miró hacia el banco donde Carmen y Diego conversaban, una punzada de algo indefinible en su pecho. No eran celos, se dijo a sí mismo, sino el reconocimiento de que las cosas nunca volverían a ser como antes. Y quizás eso no era malo. En las oficinas de Vallejo Tech, el equipo trabajaba incluso en sábado para implementar los cambios propuestos por Alejandro. La fusión con la empresa de Carmen estaba generando expectación y nerviosismo a partes iguales. Laura Arroyo, mientras tanto, publicaba su última actualización sobre la cancelación de la boda. Pero en lugar de drama y rencor, su post hablaba de crecimiento, perdón y nuevos comienzos. El sol comenzaba a ponerse cuando el grupo decidió dar por terminado el día en el parque.
Los niños, agotados pero felices, se quedaron dormidos en el coche durante el viaje de regreso. «Gracias por hoy», dijo Carmen, mientras ayudaba a Alejandro a llevar a Pablo dormido hasta su cama. «Los niños necesitaban esto. Todos lo necesitábamos», respondió él, arropando suavemente a su hijo. «Carmen, sobre el trabajo. Podemos hablar de eso mañana», interrumpió ella. «Hoy solo somos padres». En la puerta del apartamento, Diego se despedía cuando Daniel, medio dormido, murmuró: «¿El tío Diego no se queda a cenar?». Un silencio incómodo llenó el pasillo. Fue Alejandro quien lo rompió. «Si todos están de acuerdo, podríamos pedir algo para cenar». La cena transcurrió en un equilibrio delicado entre la familiaridad y la novedad. Los niños, ya más despiertos, relataban sus aventuras del día mientras los adultos navegaban las complejidades de su nueva dinámica. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido, Carmen se sentó en su balcón, observando las luces de Aska. Su móvil vibró con un mensaje de Alejandro. «Los niños preguntan si podemos hacer esto cada fin de semana». Mientras tanto, en su apartamento, Diego miraba las fotos del día, deteniéndose en una donde Carmen sonreía a la cámara con los niños. Su móvil también sonó. Era un mensaje de ella. «Gracias por estar siempre. No sé qué haríamos sin ti». En su oficina vacía de la Torre Picasso, Isabel Montoya dejaba una carta sobre el escritorio de Alejandro. Una confesión, una disculpa, y quizás el primer paso hacia su propia redención. El lunes por la mañana, Alejandro encontró la carta de Isabel sobre su escritorio. Sus manos temblaron ligeramente mientras abría el sobre. «Querido Alejandro, cuando llegaste a mi vida eras un joven brillante con sueños de cambiar el mundo. Vi en ti el hijo que nunca tuve, pero mi amor se transformó en obsesión por el control. No solo te separé de Carmen y tus hijos, te separé de ti mismo. Los correos electrónicos, las llamadas perdidas, las cartas, todo está documentado en una carpeta en mi ordenador. Te debo la verdad completa. Isabel». En el colegio Eurocolegio Casby, Carmen asistía a la reunión trimestral con los profesores de los trillizos. Diego la acompañaba como siempre lo había hecho. «Los niños están más concentrados últimamente», comentó la tutora, «especialmente Marcos. Sus dolores de cabeza han disminuido considerablemente». «Es el efecto de la estabilidad», explicó Diego. «El conocer a su padre les ha dado un sentido de completitud». Carmen lo miró con gratitud. Siempre sabía qué decir, cómo explicar las cosas. En la oficina de Vallejo Tech, Laura Arroyo sorprendió a todos con su visita inesperada. «¿Podemos hablar?», preguntó a Alejandro. «Laura, yo no vengo a recriminarte nada», interrumpió ella. «Vengo a proponerte algo. Quiero ser la cara visible de tu fundación para padres y madres emprendedores». En el parque cercano al colegio, Pablo, Marcos y Daniel jugaban durante el recreo cuando vieron a su padre acercarse. «¡Papá!», gritaron al unísono. «Tengo una sorpresa», sonrió Alejandro. «¿Qué os parece si hoy comemos todos juntos? Mamá, el tío Diego, vosotros y yo». En el restaurante El Paraguas, uno de los más exclusivos de la zona de Aska, los tres niños contaban emocionados su día mientras los adultos intentaban mantener una conversación coherente. «¿Has leído la carta?», preguntó Carmen a Alejandro durante un momento de calma. «Sí», respondió él. Isabel lo confesó todo. Los correos, las llamadas. Todo está documentado. Diego, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «¿Qué haréis ahora?». «Comenzar de nuevo», respondió Alejandro. «La fundación, la fusión de nuestras empresas, todo será diferente». «¿El tío Diego también trabajará con vosotros?», preguntó Daniel, siempre atento a las conversaciones de los adultos. Los tres adultos se miraron, sorprendidos por la pregunta. «De hecho», comenzó Carmen, «hay algo que debemos discutir sobre eso». En ese momento Isabel Montoya entró en el restaurante. Se detuvo en seco al ver al grupo, pero en lugar de retirarse, se acercó con paso decidido. «Perdón por la intrusión», dijo, su voz temblorosa. «Solo quería deciros que me voy de Madrid. He aceptado un puesto en Barcelona». Los niños, que no entendían la tensión del momento, la miraban con curiosidad. «¿Quién es ella, papá?», preguntó Marcos. «Alguien que nos debe una larga explicación», respondió Alejandro. Pero su tono no era de rencor.
Isabel miró a los niños, viendo por primera vez el reflejo de su manipulación en sus rostros inocentes. «Lo siento», dijo simplemente, y en esas dos palabras había años de remordimiento. Carmen, sorprendiendo a todos, incluida a sí misma, se levantó. «Siéntate, Isabel. Los niños merecen conocer toda la historia». Diego observaba la escena con una mezcla de admiración y melancolía. El perdón, pensó, era quizás el acto más valiente de todos. La tarde transcurrió entre revelaciones y reconciliaciones. Isabel, por primera vez en años, habló con total honestidad sobre sus acciones, sus miedos, sus errores. Los niños, aunque demasiado pequeños para entender completamente la situación, percibían que algo importante estaba sucediendo. «¿Ya no estás enfadado, papá?», preguntó Pablo. Alejandro miró a su hijo, luego a Carmen, a Diego y finalmente a Isabel. «No, hijo. A veces perdonar es la única manera de avanzar». La primavera había llegado a Madrid con toda su fuerza, y los jardines de Asca florecían con una intensidad que parecía reflejar los cambios en las vidas de sus habitantes. En la Torre Picasso, la fusión entre Vallejo Tech y la empresa de Carmen avanzaba a buen ritmo. «Los números del primer trimestre son prometedores», explicaba Laura durante una reunión de la junta directiva. Su transición de influencer a directora de comunicación de la fundación había sorprendido a muchos, pero su intuición para conectar con el público estaba dando resultados extraordinarios. «El programa de apoyo a padres y madres emprendedores ya tiene lista de espera», añadió Carmen, que ahora ocupaba el cargo de directora de responsabilidad social. Alejandro observaba la presentación con orgullo. En 6 meses, habían logrado transformar Vallejo Tech en algo más que una empresa tecnológica. Era ahora un modelo de conciliación familiar y responsabilidad social. En el colegio, los trillizos se habían convertido en pequeñas celebridades. «Mi papá y mi mamá ayudan a otras familias», explicaba Pablo a sus compañeros durante el recreo. Diego continuaba con sus consultas, aunque ahora alternaba su trabajo clínico con asesoramiento para la fundación. Su relación con Carmen había encontrado un equilibrio delicado, una amistad profunda que ambos valoraban demasiado como para arriesgar. «Los dolores de cabeza de Marcos han desaparecido por completo», comentó durante una revisión rutinaria. «Gracias a ti», respondió Carmen, y en su mirada había algo más que gratitud. En Barcelona, Isabel había comenzado una nueva vida. Su experiencia en Vallejo Tech, tanto los éxitos como los errores, la habían llevado a crear un programa de mentoring ético para ejecutivos jóvenes. Una tarde, mientras los niños hacían sus deberes en la nueva sala de guardería de Vallejo Tech, Alejandro encontró a Carmen en la terraza del edificio. «¿Recuerdas cuando soñábamos con cambiar el mundo desde nuestra habitación en la residencia universitaria?», preguntó. Carmen sonrió. «Éramos tan idealistas, y ahora lo estamos haciendo realidad», respondió él, «de una manera diferente a la que imaginamos, pero quizás mejor». En ese momento, Laura apareció con noticias emocionantes. La fundación había sido seleccionada para un premio internacional de innovación social. «¿Sabes qué es lo mejor?», añadió. «La ceremonia es en París. Podríamos ir todos. Los niños, Diego, el equipo completo». «¿París?», interrumpió Daniel, que llegaba con sus hermanos. «Podemos ver la Torre Eiffel y el Louvre», añadió Marcos, sorprendiendo a todos con su pronunciación perfecta. «Y Disneyland», completó Pablo, provocando risas generales. Esa noche, en su apartamento, Carmen recordaba la conversación que había tenido con Diego la semana anterior. «No tienes que elegir», le había dicho él. «El amor tiene muchas formas y todas son válidas». En su oficina, Alejandro releía el último correo de Isabel. «La verdadera redención no está en el perdón que recibes, sino en el que aprendes a dar. Gracias por enseñarme eso». Los trillizos, ajenos a las complejidades emocionales de los adultos, planeaban emocionados su viaje a París, dibujando torres Eiffel y ratones Mickey en sus cuadernos. «¿El tío Diego vendrá con nosotros?», preguntó Marcos durante la cena. «Por supuesto», respondió Carmen, mirando a Alejandro, que asintió con una sonrisa. «Somos una familia diferente», había dicho Pablo un día, con esa sabiduría inexplicable de los niños. «Pero es nuestra familia».
Y tenía razón. En las torres de cristal de Asca, entre reuniones corporativas y consultas médicas, entre almuerzos familiares y tardes de juegos, habían construido algo único, una familia que no se definía por convenciones, sino por el amor y el respeto mutuo. Laura, que se había convertido en una amiga cercana, lo había expresado perfectamente en su último post. A veces, lo que parece el final de un sueño es solo el comienzo de uno mejor. La ciudad de la luz recibió a la peculiar familia con un cielo despejado y una brisa primaveral. El Hotel Le Bristol, ubicado en el elegante 8º distrito, se había convertido en su base de operaciones durante la semana de la ceremonia de premios. «Mira, mamá», exclamó Pablo, señalando la Torre Eiffel que se veía desde la ventana de su suite. «Es más grande que la Torre Picasso». Carmen sonrió mientras ayudaba a Marcos a deshacer su maleta. Daniel ya había organizado meticulosamente sus juguetes en la mesita de noche, heredando el sentido del orden de su padre. «¿A qué hora es la cena de ensayo?», preguntó Diego, que ocupaba la habitación contigua. «A las 8», respondió Alejandro, ajustando su corbata frente al espejo. «Laura llegará directamente desde la rueda de prensa». La fundación había causado sensación en los medios franceses. La historia de una empresa tecnológica transformada en un modelo de responsabilidad social y conciliación familiar había capturado la imaginación del público. Durante el paseo por los Campos Elíseos esa tarde, los trillizos correteaban delante mientras los adultos mantenían una conversación pendiente desde hacía tiempo. «Carmen», comenzó Alejandro, «hay algo que necesito decirte». «Lo sé», interrumpió ella, mirando significativamente a Diego, que caminaba unos pasos por detrás, fingiendo estar absorto en su guía turística. «Estos meses han sido diferentes a lo que esperaba», continuó Alejandro. «Verte con Diego, ver cómo los niños lo adoran». «Alejandro». «No, déjame terminar. Al principio pensé que serían celos, pero no lo son. Es gratitud. Gratitud porque mientras yo estaba perdido en mi venganza, él estuvo ahí para ti, para nuestros hijos». Diego se acercó, sintiendo que era el momento de unirse a la conversación. «Todos hemos crecido en estos meses», dijo suavemente. En ese momento, Laura apareció corriendo por la avenida. «Lo tengo. Tengo los resultados de la votación preliminar». Los niños regresaron corriendo al escuchar la conmoción. «¿Qué pasa?», preguntó Marcos. «La fundación», explicó Laura recuperando el aliento. «No solo vamos a ganar el premio principal, quieren que sea el modelo para un programa europeo de apoyo a familias emprendedoras». La noticia fue recibida con abrazos y exclamaciones de alegría. Los turistas que pasaban sonreían al ver la escena. 3 niños idénticos saltando de emoción, 4 adultos riendo y una mujer elegante filmando todo con su teléfono para sus millones de seguidores. «¿Sabéis qué significa esto?», preguntó Pablo, sorprendiendo a todos con su perspicacia. «Que más niños tendrán papás y mamás que pueden trabajar y estar con ellos». Esa noche, durante la cena de ensayo en un elegante restaurante con vista al Sena, Laura propuso un brindis. «Por los nuevos comienzos», dijo levantando su copa, «y por las familias que vienen en todos los tamaños y formas». Mientras los niños devoraban su mousse au chocolat, Carmen observaba a las personas reunidas alrededor de la mesa. Alejandro, el padre que había encontrado su camino de regreso. Diego, el pilar que nunca se tambaleó. Laura, la aliada inesperada, y sus 3 pequeños milagros que habían hecho posible todo esto. Un mensaje llegó al móvil de Alejandro. Era Isabel, deseándoles suerte desde Barcelona. Adjuntaba una foto de su nuevo programa de mentoring ético, donde jóvenes ejecutivos aprendían sobre el verdadero significado del éxito empresarial. «¿Podemos ir a Disneyland mañana?», preguntó Daniel, interrumpiendo el momento nostálgico. «Después de la ceremonia», prometió Carmen. «Y sí, el tío Diego también vendrá», añadió, anticipándose a la siguiente pregunta. La noche parisina envolvía la ciudad en su manto de luces, y en aquella mesa, entre risas y planes futuros, una verdad se hacía evidente. A veces, las mejores familias son las que construimos, no las que planificamos. Un año había pasado desde aquella primavera en París. Las torres de Asca,
brillaban bajo el sol madrileño, mientras Carmen observaba la ciudad desde su nueva oficina en la Torre Picasso. La fundación se había expandido más allá de sus expectativas más optimistas, y el modelo de apoyo a familias emprendedoras se había replicado en 5 países europeos. Los informes del segundo trimestre están listos, anunció Laura, entrando con una tablet. Las cifras son espectaculares. ¿Mejor que ver a Mickey Mouse?, preguntó Pablo, que jugaba con sus hermanos en el rincón infantil de la oficina, una innovación que se había vuelto estándar en todas las empresas asociadas con Vallejo Tech. Laura rió. Casi tan buenas como Disneyland París. En su consultorio, ahora ubicado en la planta baja del edificio, Diego terminaba una videollamada con Isabel. Su programa de mentoring ético en Barcelona había revolucionado la forma en que las empresas abordaban el liderazgo corporativo. Los estudiantes preguntan mucho por tu historia, comentó Isabel. Les fascina cómo transformaste una consulta médica en un modelo de atención integral familiar. Alejandro, que pasaba más tiempo en la fundación que en las oficinas corporativas, entró con una noticia sorprendente. Acabo de hablar con el consejo directivo. Anunció durante el almuerzo familiar que se había convertido en tradición. Vamos a convertir Vallejo Tech en una empresa de beneficio público. Los accionistas lo han aprobado por unanimidad. Los niños, ahora de 6 años, celebraron la noticia aunque no entendían completamente su significado. ¿Eso significa que podremos ayudar a más familias?, preguntó Marcos, que ya no sufría de dolores de cabeza. Exactamente, respondió Carmen, intercambiando una mirada de orgullo con Alejandro. La relación entre Carmen y Diego había evolucionado hacia algo único y especial, una historia de amor que no necesitaba etiquetas tradicionales. Alejandro, por su parte, había encontrado paz en su papel de padre y en su nueva misión empresarial. Laura, cuyo documental sobre la transformación de Vallejo Tech había ganado varios premios, preparaba ahora una serie sobre familias no convencionales. ¿Sabéis qué es lo más increíble?, dijo durante una cena en la terraza del ático de Carmen, que todo esto comenzó con un plan de venganza. Y terminó con amor, completó Daniel, sorprendiendo a todos con su perspicacia. Esa noche, mientras los niños dormían, los adultos compartían una última copa de vino. ¿Os arrepentís de algo?, preguntó Laura, siempre la periodista. Solo del tiempo perdido, respondió Alejandro. Pero incluso eso nos trajo hasta aquí. Carmen observó a las personas reunidas alrededor de la mesa. Alejandro, que había transformado su dolor en propósito. Diego, que había convertido su amor en apoyo incondicional. Laura, que había transformado una traición en una oportunidad de crecimiento. El tiempo no está perdido si aprendes de él, dijo, levantando su copa. Por las segundas oportunidades y por las familias que construimos en el camino. En sus habitaciones, Pablo, Marcos y Daniel dormían plácidamente, sus dibujos de la Torre Eiffel y el castillo de Disney mezclados con los planos de la nueva guardería de Vallejo Tech que habían ayudado a diseñar. La luna brillaba sobre Madrid, su luz reflejándose en las torres de cristal de Asca. En una de ellas, una familia poco convencional había encontrado su camino hacia la felicidad, demostrando que el amor, en todas sus formas, es el mejor regalo que el tiempo puede ofrecer. Por cierto, añadió Pablo, apareciendo sorpresivamente en pijama, ¿podemos volver a Disneyland el próximo año? Las risas llenaron la terraza, mezclándose con el sonido de la ciudad nocturna. Porque al final, las mejores historias no son las que planeamos, sino las que vivimos con el corazón abierto a todas las posibilidades.